Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Pues como todos los viernes, hoy nos toca nuestro programa, su programa, Debate Fiscal. Y bueno, como siempre ya estamos, dirían por ahí las malas lenguas, los cuatro fantásticos, iniciando por supuesto con mi querido amigo el doctor Carlos Burgoa. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día. Todo bien, y pues aquí ya arrancando el viernes que toca. Que toca, sí, desde temprano. Bien, y bueno, y nuevamente con nosotros, que dice que no le pasan la información a tiempo, mi querido amigo Sergio Abarca. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues con el gusto de estar de vuelta con ustedes el día de hoy, un poco nubladón de este lado y que ha estado un poco lluvioso y con un tema con el cual nos toca y queremos dar un buen levantón a este día. Ojalá. Bueno, Pancho, a propósito de lo que dice Sergio, ¿cómo estás? Sí, lo del buen levantón, bueno, ya por lo menos eso, mi querido Sergio. Algo es algo. Sí. Es que a Pancho lo levantan a escobazos por eso. Muy bien. Bueno, pues estábamos hablando un poco antes de entrar al programa al aire, que esta parte que se está manejando, que pretende manejar nuestra directora del SAT, ya venía desde antes con la idea, desde lo que es el comprobante fiscal digital. Ustedes recordarán que en ese comprobante fiscal digital de inicio teníamos que haber puesto la clave preponderante cuando nos dimos de alta en el Servicio de Administración Tributaria. Nos dan una clave de la actividad preponderante. Posteriormente se fue holgando y ya no la pidieron en forma tan fehaciente. Posteriormente cuando nosotros tenemos después con lo de los comprobantes fiscales digitales, pues estaba una como flor que decía para qué servía el comprobante fiscal, que obviamente era la contabilidad electrónica. Lo de la flor el control. Lo de la flor era con selene, ¿no, mi querido maestro? ¿O se fue muy atrás? Sí, como una flor, pero esta es otra flor. Otra flor, sí. Y también estaba el control de obligaciones y había otro pétalo que era modelo de riesgo. Y ese modelo de riesgo parecía que no decía nada, pero para mi punto de vista y con los nuevos cambios, pues este es el famoso del modelo de riesgo de la tasa efectiva que tienen que tener todos los contribuyentes. Claro, de inicio lo está sacando la autoridad directamente de lo que son los dictámenes, los estados financieros, los CFDI, o sea, una serie de documentación que tiene el Servicio de Administración Tributaria y que a partir de ese quiere que nosotros cumplamos con las obligaciones, que sería la famosa tasa efectiva, que nos está marcando que de 40 tipos de negocio, pues dice que separa 5, que además no son 5, por supuesto, porque es la minería, la manufactura, al por mayor, comercio al por mayor, al por menor, servicios financieros, de seguros, entre los que se encuentra en la industria automotriz y farmacéutica. Como ven ustedes, ya no son 5, por supuesto. Okay. Entonces, aquí, mi querido maestro, la tasa efectiva de impuesto la están obteniendo dividiendo el ICR causado entre los ingresos acumulables. Esa es la fórmula que tienen en el mundo fiscal. Esta tasa está comparando peras con manzanas, o sea, realmente yo sí creo que no es una tasa efectiva similar a lo que tenemos en las normas de información financiera. En las normas de información financiera, en el boletín, en la NIF D4, nos dicen
que la tasa efectiva de impuestos sería dividir la utilidad antes, el impuesto a la utilidad entre la utilidad antes de impuestos. Eso casi siempre nos da una tasa mayor al 30% por los no deducibles, porque tenemos un resultado fiscal y un resultado contable. El resultado contable generalmente no es tan alto como el fiscal. Al aumentar no deducibles, etcétera, se va incrementando y eventualmente tenemos una tasa efectiva de ICR del 40%, no del 30%. Y las empresas de outsourcing de personal tienen una tasa efectiva de impuestos del 80%, ¿no? Por los no deducibles de los exentos. Entonces, por ahí estaríamos hablando de este tema. Tendríamos entonces que entender esto. La tasa efectiva de impuesto que maneja la señora Buenrostro no tiene nada que ver con la que tenemos en normas de información financiera. Ese sería un punto importante. Ahora, para efectos legales, doctor Carlos Burgoa, ¿qué tan viable es el poder platicar o ir con la autoridad o que la autoridad empiece a ver esto? Si efectivamente hay diferentes localidades, diferentes lugares de los negocios, diferentes estatus, diferentes precios, diferentes... ¿Qué tan viable es la aplicación de este concepto? Bueno, lo que sucede es que es definitivamente un concepto de tipo financiero que nos da un resultado que es distinto del que aparece en leyes. Es decir, yo lo dividiría así. Una cosa es las leyes escritas y otra es las leyes aplicadas. Y entonces esta forma de conjugación yo la entendería que generalmente vemos en los últimos artículos de la Ley de Ingresos de la Federación, que dice que cuando se da una propuesta de reforma o cambios fiscales, para cada año se deben cumplir 4 requisitos. Primero dice que sean certeros o que den certeza jurídica. Segundo, que sean asequibles para las personas. Tercero, que el cobro no sea mayor que lo que se va a recaudar en sí mismo, es decir, que no me gaste más en cobrar 10 pesos que respecto de los 10 pesos mismos. Y el último, que creo que es el que nos une en este momento, que sea estable para las finanzas. Y eso viene en la Ley de Ingresos de la Federación, nació desde Vicente Fox, lo siguen trayendo al día de hoy, pese a que no les gusta el esquema neoliberal, pero pues es algo que es común, ¿no? ¿Qué es la estabilidad para las balanzas? Que haya un equilibrio en la tasa de pagos, que haya un equilibrio en lo que es la contratación y otro en lo que es la tasa de cobros. Entonces, bajo esta lógica es donde yo advierto que si la tasa efectiva se está desbordando en más de lo que establece propiamente el impuesto, pudiéramos dejar de hablar de proporcionalidad. Pudiera llegarse al extremo por explotar la idea de la famosa confiscatoriedad por tributación. Entonces estos son esquemas que, aunque pasan al lado financiero, pero sí llegan a trastocar ese punto que se busca, que es el de la famosa proporcionalidad. Si verdaderamente nos vemos con tasas muy elevadas, imagínense cómo les va a las personas físicas que no pueden hacer deducciones. Entonces ahí es donde podríamos estar atentos a que esto no tiene una finalidad correcta. Pero por lo pronto sí está amenazado porque dicen, ¿saben qué? Esto viene desde el 2016, así es que lo sacamos nosotros, y 2016 a la fecha, y por favor, pues váyanse preparando para ver cuáles son las bases, la situación fiscal del contribuyente, las declaraciones informativas, los comprobantes, o sea, y vayan haciendo sus complementarias, pues las anuales. No tanto así, mi querido maestro. Esto es un sapómetro. O sea, según el sapo es la pedrada. Y entonces, oye, vamos a suponer que yo tengo una farmacia con mini super, por ejemplo, y entonces yo tengo que revisar cómo he venido, en qué tasa efectiva, de esta tasa efectiva que calculan en el SAT, de impuestos he venido pagando, y cómo se comporta mi sector. Entonces aquí, si me voy al sector, dice, oye, tasa efectiva, comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos. Antes dice, farmacias con mini super, ¿de acuerdo?
dice, oye, ellos han pagado el 1.29% en 2016, el 1.15% en 2019, y entonces tú dices, oye, no manches, yo pensé que era mejor negocio. O sea, resulta que les va muy a penitas, pobres farmacias con mini super, pues tienen una utilidad realmente baja. O sea, de hecho es de las más bajas en estas comparativas, y dices, no manches, creo que me metí al negocio equivocado, estoy bien jodido. O sea, mi asesor financiero está peor que yo, ¿no? Entonces habrá que revisar eso. Pero de alguna forma, si yo soy una farmacia con mini super y ando en un rango, digamos, mayor a esto, pues yo debiera decir así como diciendo, oye, pues soy exitoso dentro de mi área de farmacia con mini super, ¿no? Pero nada más es eso, es como para compararme con el sector, porque recordemos que ahora todo lo hace ya inteligencia artificial. Entonces el SAT tiene a los FDIs, tiene las declaraciones, el software empieza ahí a hacer minería de datos y encuentra anomalías, y después esas anomalías son las que empieza a molestar al contribuyente para pedirle aclaraciones. Ahora hay un punto adicional, ya no solo son tu información, sino la información por sector, y aquí va a decir, oye, no solo tengo que cuidarme yo, sino también cuidar ser parecido a los del sector, ¿no? Que sería un poco más financiero en esa parte. Sí, aparte de ser, tener las mismas características, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que en este documento dice que con el objeto de incentivar el cumplimiento voluntario, se invita al contribuyente a consultar las tasas efectivas de impuesto correspondientes a la actividad económica a la que pertenece y compararlas con su propia tasa efectiva de impuestos respecto a cada ejercicio para medir su riesgo impositivo y, en su caso, corregir la situación fiscal mediante la presentación de declaraciones y complementarias. Y dice que para minimizar, obviamente, alguna revisión más profunda. Entonces estás hablando de que pues no es tanto como tú lo tú lo interpretas, sino realmente dice, pues vete poniendo de una vez que no, bueno, pero sin que te adelantes, a calcular el impuesto y ver si estás bien presentado tus declaraciones, o no sé cómo le hagas, pero ajustalo. Yo mejor ¿de pago, dónde lo voy a ajustar, no? Sí, no. Bueno, sí, Sergio. Gracias. Si me permiten, yo aquí quisiera hacer yo varios comentarios adicionales. El primero de ellos, las tasas efectivas que están determinando son indicadores específicamente, como yo lo entiendo, para lo que es el servicio de administración tributaria. Para efectos personales de lo que sería el SAT, lo está utilizando. Está determinando una tasa efectiva, tomando lo que son los ingresos con lo que es el impuesto, y lo está determinando. Ahora, toma como base, y si ustedes ven la información que publicaron, es de grandes contribuyentes con la información. Si a esto le damos una ubicación, más o menos a diciembre del año pasado, o diciembre 20, estábamos hablando alrededor de 80 millones de contribuyentes registrados. De esos 80 millones, más o menos, estaríamos hablando que son como 9,000 personas morales, grandes contribuyentes, y otros tantos que serían como 47, creo que serían personas físicas, espero no equivocarme. Pero estás hablando, por ejemplo, de lo que sería uno de ellos, no llega ni al 1%. Entonces, la información que están determinando es con un sector muy específico. Si hablas de grandes contribuyentes, pues es muy diferente hablar de personas morales. Pero perdón, Sergio, aquí nada más en esto. En términos generales, las personas morales tienen una utilidad mayor que las personas morales grandes contribuyentes, ¿eh? O sea, los otros porque están grandototes, pero su tasa efectiva nunca ha sido tan rentable como la de los demás. O sea, ahí como que se reduce un poco más. O sea, sí creo que es un comparativo bajito. Perdón. Sí.
Ahora, yo en particular y difiero de ti porque creo que no quisiera yo generalizar porque no, el decir que más o menos en esa parte, si tú tomas una base, o sea, ¿qué es lo que quiero yo decir? Están tomando una tasa y una información con base en un sector muy específico, lo cual es, yo no sé qué tan representativo sea a lo que sería la generalidad de los contribuyentes. Partiendo más o menos, si no mal recuerdo, estás hablando de 2 millones de personas morales, que serían aproximadamente cerrándola como un 3%. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando al final de cuentas? Es un indicador que determinan cuál es su utilización, lo clasifican por sectores y de ahí manejan un grado de riesgo para efecto de fiscalización y tiene una referencia en lo que es el 33 del Código Fiscal de la Federación, donde te hacen mención de este tipo de circunstancia que se debe de publicar. Todo lo que te está diciendo es, mira, estamos con la información que tenemos o con esto, haciendo ya la acotación en particular de dónde viene, esa es la tasa que estamos determinando, haces la clasificación y ahora compárala con la que tú estás determinando y te la da por ejercicios. Y con base en eso están sacando un grado de riesgo. Y dice, comparo con el tuyo y si tienes que hacer algo, haz tu corrección. Entonces yo creo que aquí habría que primero darle el concepto general y segundo es un elemento que deberías de considerar y de alguna forma dice, pues aplícalo tú y compáralo. Ahora, ese sería el fondo y en el cual quisiéramos llegar. Entonces yo no quisiera hablar de las normas de información financiera y cuestiones de ese tipo porque son conceptos completamente diferentes. No sé qué opinan ustedes. Sí, espérate. Sin embargo, sí son diferentes, pero de alguna forma, las normas de información financiera y como platicábamos antes de entrar al aire, también las razones financieras, también te llevan a sacar un porcentaje a los pares, porque siempre se tiene que obviamente hablar del mismo tipo. Ahora, para poder checar esto, como tú lo estabas notando, pues es otra de las formas que quiere la autoridad, pero de la lectura como está antes de obviamente de que platiquemos o de que estamos platicando, de si se aplica, si no se aplica, como estaba comentando el doctor Carlos Burgoa, sí, es cómo me van a poder tasar a mí con otro contribuyente de mi mismo grupo, si mis circunstancias son diferentes, ¿no, doctor? Lo que dice Sergio es muy importante y creo que vale la pena recuperarlo porque no es representativo el dato que toman respecto de toda la población, porque no estamos hablando de las mismas ligas. Simple y sencillamente son dos estratos diferentes. Desde luego toman el más escandaloso para que dé una noticia más fuerte, ¿no? Pero pues está como las estadísticas, ¿no? De cuántas vacunas se han aplicado del COVID, considerando todo el país, pues vamos muy, muy por detrás. Entonces, ¿qué quiero hacer notar con esto? La tasa efectiva, ¿en qué utilidad le van a dar? ¿Solamente para ese sector o para todo el país? Y lo más importante, la tasa efectiva es representativa de todo lo que se supone que debe dar el uso de las contribuciones, infraestructura, la línea 12 caída, me estoy yendo al tema político ya, pero el punto que voy es que esa tasa efectiva, lejos de verlo el gobierno y todos los particulares y todos los que estamos en el país como un motivo de tributación, creo que debe ser el sentido exacto para saber cómo juega en toda la finanza del país. Yo en eso entiendo siempre la tasa efectiva, vuelvo a insistir, por lo que dice la Ley de Ingresos de la Federación, que es estabilidad para las finanzas, un equilibrio en la balanza de pagos, un equilibrio en la balanza de precios y todo lo que es el sentido de empleo. Y ahí es donde creo que ya no estamos cayendo al punto exacto. Esas finanzas o estabilidad para las finanzas creo que no la hemos conocido. Está como la forma del agua que no la conocen en muchas zonas del país. Igual la estabilidad de las finanzas, quién sabe qué sea. Ahora, esto no es un trato de igual a los iguales, porque, perdón, pero hasta en los tinacos hay niveles, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, sí nos parecemos, pero espérame, tú estás en Monterrey, tú estás en una zona conurbada,
y yo estoy en el pueblito allá de no sé dónde, ¿no? Entonces no soy grande contribuyente y no me debes de tasar con las mismas características de un gran contribuyente a mí, como estaba diciendo Pancho, que es de las parte de las farmacias que venden también otro tipo de productos, ¿no? Aunque en particular, digo, se me ocurre, y no se me ocurre, de momento me refresca la memoria, y si ustedes lo vemos, hay sectores, por ejemplo, en los restaurantes, donde sí ya tienes más o menos, en términos generales, cuando estás en el área, cuánto debe ser el costo de lo que es tu platillo, lo que es la bebida. O sea, hay cuestiones, eso de alguna forma, seas grandote, chiquito, estés en Monterrey o en Guadalajara, esa regla más o menos predomina en lo que sería el sector. Entonces, yo así lo entiendo como lo está tratando de hacer la Secretaría de Hacienda en lo que sería la clasificación que está dando. Y reitero, sería únicamente un elemento que cuantifica bajo el marco que está dando. Pero por supuesto, que digas que no somos iguales, estoy de acuerdo, pero es un elemento que únicamente es para efecto de información y verlo y tú lo estés cuantificando. Pero de ahí a que va a llevar a la autoridad efectivamente a decir, oye, ¿qué está pasando? Y tiene como foco rojo y te cheque o lo veo, que tú lo compares, lo que te está diciendo, oye, este es mi elemento, lo estoy considerando, te lo estoy dando a conocer. Y yo creo que ese sería un punto, a lo menos yo lo considero por parte de lo que es el Servicio de Administración Tributaria, con todo lo que se está cuestionando, me parece aplaudible al menos que dé la información en este sentido. No sé cómo la sientan ustedes. ¿Y cuál es? Perdón, pero mi querido maestro. No sé, la verdad yo creo que tú lo estás tomando de otra forma. No, mi querido, perdón, es que ya tenemos que irnos a corte. Nada más les voy a decirlo, plantearlo de esta forma. Estos son unos pernos. Estos pernitos no son importantes, como dirían nuestras autoridades. O sea, no se preocupen, son solo unos pernos. Vámonos a corte y regresamos. Bien, pues regresamos ya de nuestro corte y bueno, como ven ustedes, dentro de esta polémica que iniciamos, o yo la inicié en forma... vamos a decir que, como dijo el indio Aldrede, para ver realmente hasta dónde llegar, o sea, ¿para qué nos manda eso la autoridad si ya lo tiene ahí? O sea, lo que está diciendo, ¿sabes qué? Si no estás en este parámetro, pues aquí te voy a revisar. Bueno, pues a mí me puedes revisar, de acuerdo, sin ningún problema. No por eso voy a meterme a que, como lo estás tú marcando, a que empiece a ver si no estoy ahí, pues ver cómo llego a esos tus números, ¿no? Y entonces, pero ves como ahí viene el lobo, me imagino, ¿no? Pero si pensamos, como dice el Chicharito, pensamos cosas chingonas. ¿Verdad? Bueno, esas son palabras de nuestro mejor goleador, entonces son importantes. Por ahí de los 80s, 90s, 88, 89, había una tasa en la industria de la construcción del 3.75 sobre ingresos. Decían, industria de la construcción, bases especiales de tributación, 3.75% de impuesto sobre ingresos y bye, no hay más. Y tú dices, oye, ¿cómo llegaron al 3.75%? Porque comparado con esto, pues sería bastante alta. Pero así pudiera darse con muchas otras industrias. Imagínense que de repente decimos, oigan, ya olvídense del acumulable y deducible. Lo que tengan de ingresos, le aplican una tasa de ISR efectiva y ya, hasta ahí se acabó. Oye, ¿y los fiscalistas qué vamos a hacer? Bueno, eso sería otro problema, pero el tema es que llegar a algo así suena como
terriblemente inteligente, o sea, sería como llegar a algo muy sencillo después de muchos procesos. Por supuesto, tendríamos que separar las diferentes actividades que tuviéramos en la empresa, porque no es diferente ventas de menudeo que ventas de mayoreo, etcétera. O sea, esas cosas sí son, difieren en la utilidad final que se tiene. Pero, ¿qué opinas de lo que dice el Chicharito, mi querido Carlos? Pues bueno, platicábamos precisamente de que era algo que había sucedido hace algunos años, que Mario Fabio Beltrones en alguna época había propuesto precisamente que se diera un régimen optativo. Creo que la tasa era del 5%, y me acuerdo que fue cuando se dio mucho a colación el tema de las devoluciones, que también fue una revolución ahí. Y bueno, comentábamos ahorita en el corte que ya no voy a hacer ademanes porque si no por ahí sale algo, pero la mayoría del tiempo que se pierden auditorías, la mayoría de artículos que trae la ley del ISR y la mayoría de atención que trae todo tratado para evitar la doble tributación es por deducciones. Y la deducción es el referente del acreditamiento del IVA. Entonces, lo que este régimen optativo buscaba es que si alguien quiere, éntrele, ya no se preocupe porque si compró facturas o no, ya no se preocupe por si es estrictamente indispensable o no, olvídense de la razón de negocios, simplemente paguen un porcentaje sobre sus ingresos y se acabó. Entonces ya me evito hasta el tema de la contabilidad, si vemos un tanto como lo que esto pesa, ¿no? Creo yo que ese es un punto al que va esto de la tasa efectiva. Yo creo que un buen uso de la información que ahorita tenemos, aunque no demuestre o debiera demostrar un poco más a toda la población, nos hace ver en dónde estamos perdiendo el tiempo verdaderamente. Y lo estamos perdiendo pues en el tema de las deducciones y que la autoridad no le gusta y que se compraron facturas o que si no son de outsourcing. Y entonces esto, pues no sé qué tanto ayuda, ¿no? Sí es cierto. ¿A dónde va a dar, no? ¿A dónde realmente vale la pena ponerle mucha atención a esto. Yo considero que es obviamente no hay que hacerle mucho caso, es un buen intento, sí, como el intento que ya que estás marcando la línea 12 de la directora de la línea 12, que anda en Mérida, así hemos de andar ahorita con este tipo de comunicados, ¿no? Como bien decía Sergio, no sé cómo la sientan ustedes. No sé, Pancho en el corte dijo que bien, que él realmente la tasa efectiva era corta, y que había haber otras situaciones, porque sí, algunas las marca del 6, del 5, otras del 2, del 1. Entonces, si es eso, pues no debo de preocuparme, porque mi negocio a lo mejor me da un poco más, y entonces yo no debo de preocuparme, y eso que no soy gran contribuyente, ¿no? En el caso de cómo solucionar un problema, cómo plantear un problema, el tema es, un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Eli Goldratt es un autor israelí, el que escribió La Meta. O sea, si ustedes le ponen ahí en Google La Meta, les va a salir este libro de Eli Goldratt. Y él decía algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pienso que es muy, muy acertado. Dice que un problema hay que analizarlo y plantearlo tantas veces como sea necesario hasta que lleguemos a una solución que parezca ridícula de lo sencilla. Aquí sería eso. Oye, después de tanto desmadre que traemos con el acumulable y el deducible, llegamos a una solución así de sencilla, de decir tantos ingresos, en este caso yo propondría ingresos cobrados, por supuesto, ya todo va sobre flujo de efectivo. Tengo mis ingresos, le aplicas tu factor para IVA, le aplicas tu factor para renta, lo pagas y todo lo tienes solo para efectos financieros. Y ahí sí estaríamos revisando que todas las empresas estarían trabajando de forma tal que buscan una rentabilidad, una competitividad mayor. Quién sabe, no sé, seguramente habrá cuestiones que no son tan sencillas o que afecten a muchos sectores, pero no suena tan jalado de los cabellos, ¿eh? O sea, sí suena bien. ¿Tú cómo la sientes, mi querido Sergio? Pues mira, algunas veces la he dejado ir la memoria en este sentido y la idea de lo que estamos comentando, pero yo
Yo difiero de ustedes. Yo creo que está, para mí como SAT es razonable lo que está haciendo y es válido. Es muy simple. Yo tengo mi información, veo, determino estas tasas efectivas, tomo unos promedios y de ahí veo riesgos. Y comparo con lo que tú tienes los últimos años y veo, oye, tú estás durante los últimos 5, 6, 7 años has estado abajo, no has pagado. Pues digo, si no has pagado, digo, aunque tenemos que entender que estamos en el área fiscal y no en el área financiera, pues si no es negocio, ¿por qué has tenido pérdida los últimos 10 o 15 años? O 5 me estoy colgando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estaría diciendo? Bueno, a ver, es tan simple. ¿Qué implica? Que si estás fuera de esto, hay elementos que estás tú manejando, tienes deducciones que no corresponden, cuestiones que estás haciendo en forma improcedente para no tener esta proporción. Yo creo que es una parte importante y lo que nos está diciendo, mira, es lo que tenemos, es lo que tú me generaste de información, la estoy tomando, no la inventando. La información que ustedes contribuyentes me dan, yo la clasifico por lo que sería áreas, actividades, y eso tomamos como parámetro para efecto de revisión. Esto no quiere decir que si yo como contribuyente declaré correcto y estoy abajo y no estoy en el grado de riesgo, pues yo debo de estar tranquilo. No quiere decir que hice algo equivocado o erróneo, porque la circunstancia pues real y prevalece. Entonces yo creo que este sería informativo, y lo que nos está informando el SAT es decir, oye, este es un elemento y tómalo como un criterio, como un marcador de gasolina del coche que nos va indicando algo. Este es lo que estoy utilizando y te lo estoy dando a conocer. Yo creo que yo así lo considero en este sentido, la parte que estamos comentando y la información en este sentido. Ahora, lo cual sí implica lo que se ha estado declarando e informando, que eso sí lo tiene el SAT en este sentido. No es la intención eso no es la intención del SAT al mandar esto, perdón, porque no es la intención. Yo estoy de acuerdo que puede decir 1000 de parámetros que tenga, sí, que entonces que no sé todos los que tiene y así evitamos muchos problemas, ¿no? ¿Para qué guardas un as, es la manca con la cual vas a venir a ganarme la partida? ¿Sí me explico? Si ya tú lo tienes, pues pásamelo, dile, ¿sabes qué? Esto es lo que te voy a revisar y ya. Porque si dices, tú no estás en este parámetro, te cita, tú sabes que te citan ahí con todos y te pasan tus estados financieros y te empiezan a preguntar, ¿no? Oye, ¿y por qué bajó aquí? Oye, ¿y por qué está aquí? ¿Y por qué el costo? Y empiezan, no, pues es que perdí este contrato, y es que despedí gente, y es que me subieron la renta, y es que, o sea, una serie de circunstancias que no toma en cuenta la autoridad. Lo toma en cuenta a partir de un resultado, de un dictamen, de unos FDIs. No sabe si los cobró o no los cobró al final. No sabe si tiene muchas cuentas por cobrar, muchas cuentas por pagar. O sea, estás hablando de un parámetro que no se puede aplicar en forma genérica. Es un parámetro muy cortito. Y en su caso se podría aplicar, nada más para concluir aquí mi punto, de la información de los grandes contribuyentes. Sería aplicable a los grandes contribuyentes, porque es ahí donde lo estás tomando, es lo que es el reflejo de la información que se está generando. No sé cómo lo sientas tú, Carlos, y cómo lo complementaríamos. Es muy erróneo como estoy visualizando esto, lo estoy diciendo. ¿Cuál sería tu opinión en este sentido? Bueno, yo creo que, insisto, nada más habría que estar atentos de dar una referencia exacta de lo que dice la ley de ingresos. ¿Por qué lo insisto en ese sentido? Porque entendemos que la finalidad que busca pues, el derecho fiscal es coadyuvar al gasto público en la lógica aparente de que el Estado no es generador de economía. No obstante, en este sexenio se ve un tanto diferente porque pues, recae sobre los hombros del Estado pues, infinidad de programas, el asistencialismo, y pues son estilos, ¿no? de políticas públicas. Yo creo que este tema, como lo estamos viendo, tasas efectivas, siempre y cuando vaya con la finalidad exacta, la estabilidad de las finanzas y que se vaya dando un debido control, pudiera ser.
Yo siempre lo he dividido en dos. Una cosa es la recaudación y otra cosa es la administración. Por eso es que al SAT se le llama administración tributaria. Verdaderamente no sé por qué le llaman así, porque el SAT no decide en qué se emplea el dinero. Simple y sencillamente recauda y pues lo hace, y vaya que lo hace bien, ¿no? No quiere decir que sea legal, pero bueno, ha logrado sus objetivos. Entonces, ese cúmulo de ideas creo que no se da en México. Sé que me voy a salir un poquito del tema, pero por ejemplo en Europa, el ejercicio cívico que se da desde las escuelas, lo que equivale a la primaria, a los niños, es realizar una comparación de lo que pagan los padres respecto de los servicios que se tienen. Y yo creo que este es el punto al que vamos, ¿no? La tasa efectiva la podemos jugar, a lo mejor, como decía Javier, para construcción fue en algún momento el 3, a lo mejor el régimen propuesto era el 5, el que sea. El chiste es qué vemos cuando salimos a la calle. Si esto no se traduce en los servicios, si esto no tiene ese enlace o esa continuación, ahí es donde podremos salir defraudados, pero no solo en lo económico, sino como tal en el manejo pues, del país. Creo yo que el SAT pues, hace sus esfuerzos, obvio, se maneja esta información, pero es lo que nos falta mucho en este país, ese enlace con la continuación, con lo que corresponde pues, a la aplicación de esos fondos. Perdón que haga una comparación que quizás sea no sana, pero ya hasta CONACYT está metido en problemas. CONACYT está metido en problemas porque ya no tiene para pagar y ya le cesó el pago con su nuevo reglamento a las escuelas particulares. Pero eso sí sale la noticia de que Hertz Manero, después de 10 años de intentarlo y no poder, le dan inmediatamente el nivel 3. Ya para que CONACYT salga embarrado es porque ya estamos muy mal. O sea, una institución que nada tendría que ver, una institución que... Entonces, ese es un efecto de esa transparencia que no alcanzamos a ver o que no se nos deja ver solo con los números. La tasa efectiva sí, siempre va a haber una. El chiste es que no es fija, pues es fluctuante dependiendo de cómo está el mercado, de cómo están los precios en el país, el costo de la gasolina también influye en eso. Entonces, que no se adjudique como solamente una situación en manos del contribuyente, es una situación de país. Ese creo que es el ejercicio que no se ha concluido. Yo veo información esa información de los incrementos, Carlos, en la gasolina y cuestiones, está implícito de alguna forma cuando en lo que tú estás declarando como persona moral. Si hubo un incremento de gasolina, de precios, de aumento de sueldos, eso está en tus deducciones y como está implícito en la información que se está declarando y como tal se refleja en la tasa efectiva de impuesto como se está determinando. Entonces, no está tan alejado, lo que comentaste está implícito en la información que se está comentando, ¿no? No, más que nada me refería a que esta cantidad o estos montos no dependen directamente del contribuyente, es a lo que voy. Si va a gastar en gasolina, obvio, pues todos, ¿no? Tienen que repartir algún producto, etcétera. Pero que tenga una tasa efectiva no es forzosamente por el comportamiento, porque creo que a veces se puede confundir la información. O sea, no es porque sea culpa del contribuyente, ni porque, así es, precios de mercado, lo que sea, así es. Entonces, ¿qué medidas se toman? Pues para darle el cauce debido. Que nunca perdamos que la contribución es para el gasto público. Si la gente contribuye mucho, quiero yo pensar que es porque va a haber muchos beneficios, en el sentido de que se recupera bien. Pero si no se está recuperando bien o si no se está administrando bien, esas son dos tareas diferentes. El SAT puede ser exitoso en sus números. Los contribuyentes pueden ser abatibles en lo que son sus tasas y poder dar más al Estado. Pero si se está administrando mal, si no se está llevando debidamente, entonces creo que ese es el tema al que vamos a caer. Yo recuerdo que Vicente Fox declaraba en su momento, y no es que haya sido la panacea, pero es el único al que se lo escuché, que él decía, cuando se da un peso llegado a México, que no se utilice inmediatamente para pago de deuda o lo que sea, dice, debe dejar un ciclo en el país, y ya que dejó un ciclo en el país, en donde pues, sirvió para alimentar, para lo que sea, entonces ahora sí se usa para lo que quieran, ¿no? Entonces, ese es el punto, creo que todavía falta afinar para decir, esta es la tasa efectiva, ¿qué respecto? O sea, la tasa efectiva es el sujeto, falta el verbo y el predicado, para darle entonces esa exacta referencia. Sí, yo considero... Sin embargo, no se hace, ¿no? Sí. O sea, aunque bien marcado lo que estás diciendo,
pues con relación a lo que pretende la autoridad con esto, que sigo insistiendo, pues está bien calculado, está bien hecho, sale, sí, pero la intención de la autoridad no es el de informar cómo lo está haciendo, sino te voy a informar y eso es lo que voy a aplicar, porque si no, ¿cuál es el objeto de que lo esté diciendo, no? No, aplícalo ya o llámame y voy a exponer mis estados financieros, voy a poner mi situación personal de grande contribuyente, aunque nosotros cuatro estemos en el mismo ramo automotriz o en el que queramos, pues tenemos diferentes circunstancias, ¿no? Sí, yo sí quisiera pensarlo todavía un poquito más amplio a nivel cualquier otro país. Tal vez en este momento tenemos un gobierno que es terriblemente mal administrador, tenemos un gobierno que no es pro empresas, etcétera. Pero más allá de este país o de cualquier otro, la realidad es que los sistemas fiscales en el mundo han estado bien chafitas. Trataron en algún momento con los precios de transferencia, tratar de que las utilidades graben en los países donde se generan. Y chafearon los precios de transferencia, ha sido una vacilada. Metieron los BEPS. Los BEPS son para decir, oye, vamos a apoyar a los precios de transferencia con un centro delantero y una defensa, ¿verdad? Para que ahora sí jalen mejor. Y con todo y BEPS, de todas maneras, le están poniendo en la torre. En esta reunión del G7, están diciendo, oye, vamos a crear un impuesto a las empresas de tecnología, que esas son las que menos pagan. Pero no solo ellas, o sea, todas las grandes marcas terminan generando sus utilidades en paraísos fiscales. Si nosotros lo que hiciéramos en este momento en todo el mundo, simplemente grabar específicamente los ingresos separados por determinadas características, ejemplo, si yo vendo tazas, bueno, si es una taza que se vende de mayoreo, tiene un impuesto diferente que si se vende de menudeo, etcétera. Eso sí pudiera o debiera ser algo que lo haga equitativo para que no haya tantas trampas. Pero permitiría que el esquema mundial pudiera reactivarse. O sea, esta idea de las tasas no solo es de México, es una idea del G7, es una idea de la OCDE, que se ha venido tratando de masticar, buscando cómo sí se podría hacer eficiente. Ahora, hasta este momento todo es teórico. Yo coincido con ustedes en que simplemente es un zapómetro en el que si yo estoy abajo de esa tasa, tendría que cuidar cuáles son las partidas de conciliación, por decirlo de alguna forma. Oye, sí, yo me fui a pérdida porque ocurrió esto. Tendrá que estar muy bien documentado esos asegúnes que pasaron. Ahora, si soy una empresa que durante los 30 años que tiene nunca ha tenido una utilidad fiscal y siempre ha tenido pérdidas fiscales, pues esto sería como decirle, oye, no manches, ya por lo menos llégale a esta tasa de impuesto que no se ve tan grandota y mételo dentro de tus presupuestos. Pero ya veremos, yo creo que esto se va a estar tratando no solo en México, sino a nivel mundial. ¿Es otro impuesto al activo, Pancho? No, aquí es muy claramente, o sea, yo espero que tú tengas una utilidad y por lo tanto causes un impuesto dependiendo de qué tienes tus ingresos. Y ya, así como decíamos aquí, si tú tienes una farmacia con mini super, me tienes que pagar un impuesto del 2% sobre los ingresos, por ejemplo, de ISR. Oye, ¿y en IVA? Bueno, deberá ser una variante en relación con lo que tiene IVA, con lo que no tiene IVA, etcétera. O sea, pero también debiera haber otra tasa similar. Yo ya no me preocupo más que por llevar todas mis métricas contables y financieras, sin tener que estar pensando si alguien compró facturas chafas o si está haciendo trampas. O sea, como que pasa eso a segundo término. Pero eso no va a pasar jamás. También es muy utópico porque todo lo que ha hecho la autoridad y sigue haciendo con todo esto, pues echaría para abajo, como dice Carlos, toda la parte legislativa
Imagínate fuera todo lo que es el CFDI, fuera todo lo que son los acreditamientos, fuera todo lo que son, si quieres, alguna forma de sí conservar cuando si realmente se recibe el ingreso para efectos del IVA, que es realmente, yo creo que es el impuesto más importante, que ese es el que da, ese sí lo paga todo el mundo lo va a pagar, o todo el mundo lo estamos pagando, no así el impuesto sobre la renta, ¿no? Adelante, Carlos. No, adelante. No, comentabas hace un momento ley de ingresos de la Federación y la parte que estabas haciendo mención. Y yo creo que es muy simple lo que está haciendo el SAT. Dice, oye, de acuerdo con el 33 de código, ok, para el cumplimiento de mis facultades, te doy a conocer la información y con eso esa información es la realidad que tú me has declarado y esa difusión es para medir los riesgos impositivos. Ese para mí sería el punto de lo que estamos comentando. Y creo que como tal lo está haciendo y no hay más en este sentido. Digo, ya lo está cumpliendo con la función, lo está dando a conocer y yo creo que ese sería el punto y decir, oye, ¿qué riesgo hay? Y la parte que tendríamos que cachar en este sentido nosotros de lo que estamos mencionando de cada contribuyente. Adelante. Pues es una llamada a misa, ¿no? Sí, perdón, Carlos, perdón, mi querido maestro. Ya vamos por último comentario, si son tan amables. Pues entonces, pues inicio con usted, oiga. Ahora no, pero dejaste a Carlos, lo dejaste a Carlos con... No, porque entonces a Carlos le estás diciendo que lo que yo le pregunté o lo que iba a cuestionar sea su último comentario. No seas grosero. Carlos, da tu opinión y después el último comentario. Primero tu opinión y luego tu último comentario. Bueno, lo único que quería hacer notar es que es evidente que en México su sistema legal ya le quedó corto. Es como cuando alguien compra ropa y pues a los años ya le queda rabona. Entonces la Constitución misma, pese a todos los cambios que se les han dado, que han sido bastantes para el tipo de Constitución que es rígida, lo mismo pasa en el sistema fiscal. Pero a nivel mundial, toda la tributación internacional se ve rebasada ya con las plataformas digitales y las aplicaciones tecnológicas, y etcétera. Entonces yo creo que es tiempo de hacer un cambio, pero de raíz y de estructura. Es como todo en la vida, ¿no? Si la Cancillería antes era base de todos los que son cruzados, pues ahora ya se hacen las bases completas. Entonces creo que eso es lo que está pasando. Se está exigiendo ya un cambio y esto a lo mejor no lo vemos. La tasa efectiva, pues sí, es una situación de entre tantas que podríamos tener en mente. Los costos indirectos, directos, pues claro, dan lugar a la tasa efectiva, pero no demuestran que sea toda la población ni que sea verdaderamente un reconocimiento del empeño económico, por lo que decía Javier. No me conviene. Pues sí, no me conviene, pero quizás no porque, o sea, habrá quien no le convenga porque no lo sé trabajar, porque no soy buen administrador en el negocio, porque no le sé al giro en el que estoy, y habrá quien no le convenga porque no estoy en el país adecuado. Un ejemplo sencillo, una persona que se dedica a las artes, aquí Jesús me presentó un gran amigo de la facultad que tiene un doctorado en música. Perdón, en México pues no va a ser más que aburrirse porque aquí no es apreciadas las artes. O sea, el negocio en México, así como en España el negocio es ser torero, aquí el negocio es ser político o futbolista, porque para los dos no se requiere estar guapo, ¿no? En Estados Unidos el negocio es ser actor y así nos vamos. Entonces creo que ese es el tema que no se ha logrado entender. La tasa efectiva solo es un cachito, me refiero a entender por toda la población y todas las autoridades que lo hacen ver. Falta mucha tarea todavía, creo yo. Y usted, Pancho, porque usted ni torero, ni artista, y que está muy feo, dice Carlos. Feo, pero cariñoso, mi querido maestro. Sí. Bueno, ese es su último comentario. No. ¿Qué publicidad esa? Esa es la pura puntita, mi querido maestro. Fíjense, hay por ahí comentarios que nos han dicho, el SAT pudiera ya mandarte tu declaración diciéndote lo que tienes que pagar. Y como dice mi maestro Milla, oye, y todo lo que hemos avanzado con el CFDI, todos estas fuentes de información, bueno, evidentemente toda esa información permite que un sistema como este pudiera ser más equitativo
de lo que sería sin tener tantas fuentes de información. O sea, sabrían los sistemas exactamente cuánto vendiste, cuánto ya cobraste, o sea, todos los detalles se tendrían ahí, qué tipo de actividad, qué tasa efectiva, o sea, sí pudiera darse algo que parece hasta un tanto utópico, porque sí se tienen elementos ya en este momento para algo así. Todos tendríamos que formarnos ahora con esas nuevas ideas y hacer nuestro negocio con base en eso. En este momento en México todos somos evasores fiscales hasta que demostremos lo contrario, ¿no? Entonces eso es algo que debiera cambiarse. ¿Dónde lo localizamos a usted, oiga? Estoy en Tax Day México, en redes sociales o en taxday.com.mx para servirles. Una disculpa, doctor, ¿y a usted? Ok, yo estoy con mi nombre, Burguá Toledo y Asociados, o Burguá Editores, en Facebook, LinkedIn y Twitter. Bien. Sergio. Bien, pues que las tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes, estamos hablando que se determinó con la realidad declarada de los últimos años, y es lo que está mostrando, lo está dando a conocer el SAT de acuerdo con el 33 para efectos de sus facultades, y lo que se busca es únicamente medir los riesgos, en este caso para efectos fiscales. Yo así lo considero en esta parte. Creo que hay conceptos muy importantes que han mencionado de fondo en este sentido los demás compañeros, y bueno, pues hoy tocó, y nos tocó por ser viernes, y nos tocó bien definitivamente a todos, y pues yo estoy en fiscosat-2010@hotmail.com. Bien, bueno, yo considero que todo lo que hemos marcado ahora simplemente es un aviso. Lo vamos a tomar con la debido recato con relación a lo que viene. Nos está diciendo cómo nos va a revisar, y yo lo veo un poco complicado, pero está bien que nos dé a conocer la autoridad, pero que nos dé a conocer más cosas, no como esta, que la gente que no analiza, la gente que no estudia, la gente que no nos escucha, sí, debatir cada uno nuestro punto de vista, que podemos ser concordantes o no podemos concordar. Al fin y al cabo, por esto se llama debate fiscal. Su servidor y amigo, obviamente, Jesús Millarufe, soy en millarufe@yahoo.com.mx, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Se nos fue un poco la señal, después regresó, entonces ya no alcanzamos a darles saludos a todos los que se comunicaron con nosotros. Recuerden, gracias a Jessica Rueda Rentería, directora de IMEFI TV, al equipo de producción que hace posible que esto llegue a sus hogares, Luis Valiente y su equipo, y a todos ustedes. Recuerden ustedes, nos vemos el próximo viernes para que nos vuelva a tocar, que es lo único que sí nos puede tocar todos los viernes, su programa Debate Fiscal.